Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Trae, Señor, a tu redil la oveja extraviada. No importa el buscar, tener que dejar las otras aquí. Trae, Señor, al pecador, al Hijo de tu amor, y ponlo a tu lado, lo abrigue tu calor, y ponlo a tu lado, que lo abrigue tu calor. Vuelve al hogar, hermano, que aquí todos te esperamos. Ven a gustar la dicha y la paz que ofrece el rebaño. Gran fiesta se hará al verte llegar, un lugar te espera de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido. Recibe, Señor, en tu mansión aquel que se ha ido. Tu bondad de pastor lo atraiga hacia ti, puede estar herido. Recibe, Señor, a todo el que a ti vuelve arrepentido. Abrázalo de nuevo, también tu preferido. Abrázalo de nuevo, es también tu preferido. Vuelve al hogar, hermano, que aquí todos te esperamos. Ven a gustar la dicha y la paz que ofrece el rebaño. Gran fiesta se hará al verte llegar, un lugar te espera de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido. Muy buenas tardes para todos nuestros queridísimos acompañantes de este nuestro programa Difundir en Diálogo. Una vez más la oportunidad de podernos encontrar cada día siempre es una novedad. No podemos de ninguna manera pensar que la acción repetitiva del día cada día es una novedad. Papa Francisco ha insistido siempre en que nos dejemos sorprender por Dios. Y cada día se convierte en una muy bella sorpresa de Dios. Por eso el día de ayer no es igual al de hoy. Y el de hoy no será igual a mañana. Eso significa vivir con unos ojos siempre abiertos, capaces de interpretar todo lo que alrededor nuestro sucede y enriquecernos de ella, siendo una lectura en clave real de vida, de fe,
de experiencias, inclusive existencial, de forma tal que enriquezca siempre nuestra vida. Y por ello entonces no es el programa de todos los miércoles, no, es el programa de hoy, miércoles 5 de noviembre, 6 de noviembre, perdón, porque estoy todavía en el cumpleaños, no mío, sino de una persona que muy cercana, entonces estaba todavía con ellos. Pero soy 6 de noviembre, justamente, entonces es hoy. Y que nosotros aprendiéramos a vivir la vida en esa clave del hoy sería una ganancia impresionante, porque dejaríamos de vivir comparando, es que es lo mismo de ayer, es que es la misma retaíla de ayer, es que es el mismo sol de ayer. No, ya el gran filósofo dijo que ninguno se baña en el mismo río con la misma agua, 2 veces, porque esa agua pasó y ya no vuelve. De igual manera también nuestra vida. Por eso, justamente entonces continuamos trabajando esta carta encíclica del Papa Francisco, que no es la misma carta encíclica porque hoy tenemos unas lecturas nuevas. Ayer hubo elecciones en Estados Unidos. Parte está conmocionado en el mundo hoy con la figura del presidente, otros están alegres. Ya hizo un gobierno, seguramente no será el mismo, porque si todo cambia y todo tiene un hoy, pues también para él las circunstancias y las situaciones han cambiado. Pero eso en términos de geopolítica también tiene un interés muy grande. Encontramos todos los noticieros mirando con los reflectores hacia allá. Hoy ya tenemos unos resultados entonces que, aunque no nos gusten, tenemos obligatoriamente que aceptarlos siempre. En la democracia, dijo por ahí el presidente de nuestro país, diciendo, y había que respetarla. Eso es muy importante, que aprendamos a tener esa difusión de aceptación de la democracia, donde se expresa, y aprender a respetarla con todo el valor de lo que ella misma tiene. Pues en ese mismo orden de contextos, porque al cabo, dentro de la misma campaña, hubo temas que quienes lo consideraron antirracial, quienes lo consideraron antiinmigrantes, le dijeron y dijeron absolutamente de todo. El Papa hoy nos ubica en la promoción del bien moral. ¿Y cómo entender esas relaciones norte-sur? ¿Cómo poder equiparar oportunidades en vez de hacer que hayan inmigrantes? ¿Cómo se ofertan las posibilidades de que en el país se desarrollen los bienes, se desarrolle la economía, haya oportunidades del trabajo? No hay ninguna otra forma diferente de poder hacer que el dinero responda a las necesidades del hombre, sino trabajando. Hasta ahora las plantas de uva no dan dinero, se transforman en dinero. Hasta ahora la empresa no da dinero, transforma, y entonces es como alguien por ahí que escribía que la vaca no da leche, hay que ir a ordeñarla, y eso es lo que nosotros decimos en la economía también. La economía hay que hacerla. No es que hay gobiernos que tienen plata para repartir, no, hay empresarios que trabajan y producen para que eso se reparta, si no, no tendremos absolutamente nada. El bien moral entonces es el tema que hoy nos ocupa. Le damos la más cordial bienvenida a Mario, uno de los profesores, estudiante de psicología, dicen, sí, y docente en el área de sistemas para nosotros. Muy buenos días, primera vez que lo tenemos aquí en esta nuestra emisora. Padre, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos aquellos que hoy se conectan para vivir este bonito tema, bastante importante en la desafío del mundo de hoy. En la reconstrucción del tejido social, que está bastante deteriorado, padre. Así es. Y tenemos a Caro, que es terapeuta ocupacional, también hace tiempos que no venía por aquí, ¿cierto? Hace años, que no pasaba por los estudios de Difundir Radio, nos alegra muchísimo. Carito, buenos días. Muy buenos días, padre, muy buenos días para todos los que nos acompañan. Un honor nuevamente estar aquí con ustedes dialogando un poco sobre estos temas que hoy en día se nos vuelven un reto, no solamente profesional, sino familiar, como lo decía Mario, para reconstruir sociedad y para mirar en qué vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros. Eso nos indica precisamente entonces en el atardecer de este día. Francisco exalta particularmente una palabra y es el apego a lo bueno. Una de las crisis morales que estamos viviendo hoy es que lastimosamente ya no se sabe qué es bueno y qué es malo. La primera y la metástasis más profunda que tenemos hoy es que la gente no está en capacidad de calificar lo bueno y lo malo. Perdimos el horizonte de la bondad,
perdimos el horizonte de la verdad y todo se volvió finalmente válido en esta sociedad. Y ahí es donde está el peligro gravísimo. Cuando la moral falla en una sociedad, está en declive. Si eso es, y ya lo hemos conocido nosotros por la historia, somos y estamos lo suficientemente informados, descubrimos y entendemos que ciertamente cuando la moral comienza decadentemente en una sociedad, lastimosamente es la ruina absolutamente de todo. Y aquí el primer problema que hemos tenido ya es, no sabemos qué es bueno, no sabemos qué es malo. Escuchamos a uno, escuchamos a otro, el uno tiene parte de verdad, el otro también tiene otra parte de verdad, y terminamos en una confusión impresionante que nos está haciendo un daño terriblemente mal, y por eso inclusive las posiciones tan radicales también, porque cada uno parece estar defendiendo verdades a medias, pero nunca en la objetividad. Ese bien concreto de lo que significa la moral y la verdad están en terribles crisis, muchachos, hoy. ¿Cómo lo ven ustedes? Totalmente cierto, padre, sobre todo porque es que hoy en día estamos enfrentando una sociedad donde el tema de la moral se confunde con normalizar todo y con el respeto. Entonces, como todos somos diferentes, desde esa diferencia empezamos a normalizar aquellas cosas que no lo son tanto y no solamente a normalizarlas, sino perdimos el enfoque de lo que es correcto y de lo que no. Entonces, estamos frente a una sociedad que entra a justificar todas las acciones que se hacen desde esa diferencia que todos tenemos. Entonces, hoy en día el que roba es normal porque lo necesita y le está quitando al que tiene, estilo Robin Hood, o el tema de las drogas hoy en día que cada día salen nuevas cosas que uno ni siquiera alcanza, digamos, como padres. Yo que soy madre de familia, hoy en día uno ve noticias y escucha cosas que uno dice, en nuestra época no existía y uno no alcanza ni siquiera a magnificar lo que pasa, pero para los muchachos cada día eso es un estado más normal, empiezan a perder no solamente el sentido de la realidad, sino de lo que es bueno y malo para ellos inicialmente, y así mismo empiezan a evaluar la sociedad. Ya no sabemos cuáles de mis acciones son correctas y buenas para los demás, ni para mí mismo accionar como persona. Y a eso estamos retados como padres, como sociedad y como formadores, que nos encontramos frente a esos muchachos que hoy en día no tienen un norte de qué es lo que yo quiero con mi vida, porque no sé qué es bueno, qué es malo, y simplemente, así como decían las abuelitas, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y lo que hoy en día se vuelve el común, el boom, la moda, pasa a ser lo importante y ni siquiera tienen ese criterio de pensar si realmente lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal o simplemente porque lo hago. Aquí me surgió una cosa que veía en un muro de Facebook la semana pasada. No son niños los que quieren cambiar de sexo, son padres extraviados. Entonces yo vuelvo también a ese mismo punto de vista, la sociedad. Entonces, los muchachos, los niños y los jóvenes nuestros que son el reflejo de una sociedad que ha trabajado y que en virtud de lo que significa la educación, que es el primer punto en el cual nosotros entonces transmitimos valores, y eso tiene que ver con la familia y tiene que ver con los currículos que nosotros a lo largo del tiempo hemos ido creando para poder formar. Podríamos decir que esta acción no es de los muchachos, sino que es particularmente una sociedad que vio el ocaso de esos valores, que vio el ocaso de esa moral y terminó sencillamente excluyéndola, acabándola y diciendo no, y por ello cerrando ese discurso, pues encontramos una cantidad de jóvenes hoy, de niños, que lastimosamente sienten esta ambivalencia de lo que nosotros estamos hoy sintiendo profundamente, pero que no saben de dónde agarrarse porque encuentran que aquellos adultos que deberían haber sido el valor y la fortaleza no fueron capaces de mantenerlo. Me encanta un texto del libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento, cuando uno de los ancianos, ante los retos de lo que significaba la preservación de los valores de ellos como creyentes, dice, no, hay que conservarlos porque ¿qué dirán los jóvenes de nosotros que fuimos incapaces de poder mantener, digamos de alguna manera, la vara alta para poder hacer que estos valores por los cuales propugnamos nosotros se mantengan como el valor moral hacia el cual debemos educar? Mario. Padre, es que siento que ese estandarte de valores que nacía en la familia se le dejó fue a la parte externa de la casa. Ya no hay un diálogo en casa, ya no hay sentarnos a la mesa a comer, ya no hay ¿cómo te fue hoy? Porque la respuesta es bien,
Ah, bueno, ¿y qué hiciste? No, normal. Y todo se normaliza, como decía Caro. Siento que es un reto grandísimo para la educación colombiana, gigantesco. Retomar esos valores, ese estudio de la ética, de la moral, ese estudio de enseñarle, como cuando eran pequeñitos los niños, enseñarles las palabras mágicas, por favor, gracias, con permiso, ¿sí? Siento que esas semillas las dejamos morir y no hemos trabajado fuertemente hoy en esta modernidad con ellas, pensando que es del pasado, padre. Y realmente no, realmente es el presente. Uso, ¿cierto? Hoy. Sí, La palabra de moda se volvió, es que eso eran cosas antiguas, eso eran los pasados, pero ya hoy somos modernos, nosotros pensamos con otra, pero lastimosamente no nos hemos dado cuenta de que esa crisis de haber abandonado unas escuelas que produjeron muy buenos frutos, porque los tenemos conscientes, lo grave es poder terminar pensando que lo que tenemos hoy realmente está dando buenos frutos, cuando nos estamos dando cuenta todos de que estamos en un abismo terrible, en un precipicio del que no sabemos si nos empujan o nosotros mismos nos tiramos ya porque el desespero es muy grande. Y si regresamos, encontramos que sí habían realmente cosas muy importantes y que esa sociedad que en la cual vivimos, esa estructura social que nos ayudaron, produjo fruto realmente de una sociedad que hoy, bien que mal, porque nada es perfecto, pero logra regir un poco el mundo. padre, es que siento que si esos cimientos de antaño, de la antigüedad, como dicen hoy en día, no hubieran sido tan fieles y firmes, estaríamos peor, padre. Estaríamos, creo que más en el abismo que usted comenta, en ese limbo, por querer darle el paraíso a los hijos, terminamos dejándolos en la nada, en el espacio exterior ahí, y cualquier cosa que se acerca los deslumbra y por ahí cogen, por ahí caminan. Y siento que si volvemos a la educación, en el aula, en la educación, por ejemplo, de Carreño, eso dejó huella en una gran generación que hoy en día parece anticuado, pero se sigue usando y sigue siendo importante. Lo que pasa es que ahí hay algo importante también y es que nosotros frente a todo esto que hoy en día vivimos, hemos perdido un poco el norte de que la tecnología y la evolución humana significa eso, evolucionar. Y al contrario, hoy en día los muchachos a través del mal uso de este tema de la tecnología, las redes, todo lo que la sociedad nos abarca, en vez de evolucionar, estamos involucionando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos estos procesos de cortar distancias de la tecnología son para avanzar como humanidad, como especie, lo estamos utilizando para involucionar, porque hoy en día uno lo que mira en las redes sociales, como lo decía Mario, ya no son los valores, ya no hay un tema ni siquiera de lo básico de un saludo, sino empezamos como a omitir todas esas cosas y vamos desde para atrás como volviendo a nuestras épocas cavernícolas, a otros procesos dentro de esas mismas modas y empezamos a perderlo, deshumanizando lo que es humano y eso viene a raíz de empezar a normalizar eso también, algo importante que decía Mario ahorita y es de educar. Teniendo en claro que es que la primera labor de educar está en la casa, no podemos dejarle a los formadores esa tarea de reconstruir eso que nosotros estamos derrumbando dentro de la casa donde ya tampoco hay hábitos. Una de las cosas fundamentales desde mi profesión y creo que lo hace a cualquier humano es el tema de los hábitos y las rutinas. No podemos olvidar que a un niño se le enseña es en la mesa a sentarse a comer, no es frente al televisor y cada uno en una pantalla, que las tareas y los quehaceres se hacen es en un lugar específico, no delante del computador, que cuando uno llega saluda, que cuando uno se va se despide, ese tipo de cosas básicas ya las dejamos omitir desde esa parte de educación que somos nosotros como familia o como primer llamado a la sociedad, porque ya cuando nos llegan a nosotros los chicos a los espacios de formación, ya nosotros lo que hacemos es intentar reubicar, proyectar eso que ellos ya tienen para reencaminar su proyecto de vida y cómo volver a esas bases de lo importante, del valor, que no importa la profesión o el área que los chicos escojan para un proyecto de vida, sino que lo hagan y lo hagan bien sirviendo al otro. Lo decía una canción muy famosa, lo dice una canción muy famosa de un vallenato. Puede ser el doctor, pero pues si es el ejemplo malo no sirve, que vaya a la escuela, que vaya a una universidad y que se forme académicamente. Si eso es importante desde los valores, desde la moral, de lo que es el ser, pues no tiene un sustento
desde eso que debe ser realmente nuestras raíces para hacer. Padre, yo siento que hay otra línea que se confundió y es, hoy en día caminamos en una línea muy delgada entre qué es discriminación y qué es reubicación personal. Entonces, si yo le digo al niño, salude por favor, "Oh, no, papá, me estás obligando a hacer algo que yo no siento, que yo no quiero". Entonces eso se convierte como en esto está bien, esto está mal, y ese discernimiento de lo bueno y lo malo se dejó a la perspectiva de cuán punible. Valores individuales. Exacto, qué tan importante es mi valor, mi persona, y el prójimo qué, el prójimo dónde está. Sí, amados los unos a los otros. Por eso Francisco está poniendo particularmente en dos términos, de que lo primero lo toma de la carta del apóstol Santiago, en las Gálatas, perdón, donde dice el apego a lo bueno, y en la segunda con esa acepción desde el punto de vista latino y habla de la benevolencia, la actitud de querer el bien del otro. Es que eso fue lo que se nos olvidó. La cerca que corrimos fue el aprender a desconocer sencillamente que el otro existe. Existo solamente yo, con mis situaciones, con mis circunstancias, en mi mundo, y no me interesa absolutamente nada ni nadie más. Es muy triste cuando uno le toca vivir con personas en las cuales no se dan cuenta sino de sus necesidades. Entonces, cuando a ellos les falta algo, gritan y se exasperan y ponen de todo. Y no estamos hablando de niños, hablamos de adultos inclusive, frente a eso. Pero cuando las cosas le suceden a los otros, son insensibles, incapaces de movilizarse, no generan ningún tipo de red en un momento determinado para poder ayudar. Nada, absolutamente nada mueve frente a ellos. Pero si es esa búsqueda de solamente defender lo mío y en eso mío, los intereses, lo que a mí me gusta, pero se me olvida totalmente del otro. Y Francisco nos está colocando que la gran responsabilidad hoy es el bien del otro, que no quiere decir tampoco negar al mío, que no quiere decir tampoco romper, pero es entender que si el otro quiere estar, si yo estoy bien, oiga, mi justicia humana es que yo ayude a que el otro también viva bien, porque se convierte inclusive en la amenaza. Yo lo decía durante hace algunos días, que a veces el problema cuando yo termino asegurando demasiados bienes para mí y el mundo individual, pues genero alrededor mío una cantidad de amenazas que se convierten en amenazas a lo que yo mismo terminé creando como mi seguridad. Y resulta que no está en seguridad, porque cuando yo siento que lo mío está muy bien, pero el resto está muy mal, pues pueden convertirse en mis propios enemigos y pueden poner en riesgo lo que yo consideraba que era mi seguridad. Es como ese estado de egocentrismo en el que nos hemos generado, pero es que también es lo que la sociedad nos ha empezado a vender, ¿no? Si nosotros hoy en día miramos en Facebook, en Instagram, en cualquier red, muchos de esos coaching que se mueven por este tipo de redes, ¿qué es lo que le venden a la gente o qué es lo que todo el tiempo nos están diciendo? Que tú tienes que estar bien, tú estás por encima de los demás, primero tu bienestar, dile al otro que no te... O sea, como que sí es importante el que yo esté bien como ser humano, obviamente, pero deja de un lado el otro, el servicio al otro, lo que es la empatía, no solamente con el dolor del otro, sino con, venga, si yo progreso, usted también progrese, que eso es en día lo que hoy le estamos vendiendo a los muchachos, de que como todo se normaliza, no importa que usted pase por encima del otro para conseguir sus fines, pues porque el fin justifica los medios. Es mucho de lo que dicen, pero es a partir de eso. Que se impuso absolutamente en todos los ámbitos. Total, olvidando ese tema de la misericordia, de lo que significa el otro, de pensar en el otro y como de querer crecer en sociedad, que es más fácil cuando yo ayudo al otro a crecer y crecemos juntos, a cuando yo utilizo cualquier medio para llegar encima. Vale, y adicional a esto, el amor propio. Se pulula el amor propio, pero el amor propio debe ser ese amor también a aquel que está a mi lado. O sea, si yo me amo, tengo amor para dar. Si yo me respeto, tengo respeto para dar. No se da de lo que no se tiene. Y siento que cuando el Papa está hablando del prójimo, del otro, no solo está hablando de personas, está hablando de esta casa común también, del cuidado de nuestro medio ambiente. Porque si yo sigo contaminando, si yo sigo desperdiciando agua, si yo sigo en esas acciones tóxicas para nuestro planeta, pues también estoy afectando a los demás. No estoy aportando nada para mi sociedad, estoy de hecho deteriorando más para que mi sociedad no avance.
ni siquiera esa pequeña sociedad que es mi familia. O sea, ya es un egoísmo inclusive con los que digo amar, con aquellos a los que les profeso amor cada día. Eres el amor de mi vida, eres mi hijo favorito, te amo, pero ¿y qué le estás dejando a ese amor favorito? ¿Qué le estás dejando a esa semilla que está creciendo? Porque no son ni siquiera el futuro, Padre, son el presente. Son el presente, los jóvenes, los niños son el ahora. Y si en ese ahora no cultivamos, pues cosecharemos cosas, Char. no, cosecharemos cosas, pero no muy buenas. Y después diremos, pero ¿y este qué le pasó? Que es ese problema de la crianza. ¿Quién le enseñó eso a usted? Esto mismo se nos vuelve en contra de nosotros. Total, cría cuervos, Padre. El Papa Francisco insiste en una cosa que creo que tenemos un sentir muy común hoy, y es precisamente, dice, ya hace mucho tiempo, en que la degradación moral, burlándose de la ética, de la bondad, de la fe y de la honestidad, llegó la hora de advertir que se alegre de la superficialidad y que eso nos ha servido de muy poco. Es impresionante hoy, de manera particular, ver cómo la gente se burla de los valores, diciendo, mire, yo he sido tramposo toda la vida y a mí no me ha pasado absolutamente nada. Comprar jueces, como es hoy la práctica triste, para que sencillamente usted pase de agache. Lo hemos visto, el modo de corrupción que nosotros tenemos interno, donde se desaparecen los dineros, pero de las cosas exorbitantes de la vida, sin tener el mínimo reato de conciencia y salir a los medios a ufanarse inclusive de la bondad que se tiene, sabiendo que y se sienten ofendidos de que se pueda decir ladrones, porque no son capaces, no permiten que se califique con el calificativo que debe tener. Es decir, la burla de lo moral hoy que está, tristemente hay que decirlo, mediado justamente porque son abogados y jueces, y terminan dejando, como de igual manera también en el muro de Facebook, eso frente a la moral, frente a la religión, frente a la fe, frente a los valores del otro, ridiculizando hoy a tal punto que hoy hay casi que necesidad de pedir el like para una buena acción. No se reconoce ya como algo espontáneo, necesario, humano entre nosotros. No, hoy es el pillo el que finalmente viene exaltado y puesto donde no debería estar. Es que creo que seguimos y no hemos salido, se transformó. Ese tiempo en donde andar en moto de mediano cilindraje y ir a cobrar dineros a la mala y hacer el favor al capo, y eso se veía bien en un momento. Ahora se publica en las redes sociales con el velo muy tenue de también es trabajar, también es una forma de conseguir. ¿Y qué le estamos vendiendo entonces a los niños? Entonces no hay que estudiar, no hay que formarse, no hay que construir un proyecto de vida de la mejor manera y ojalá bajo la guía de Jesús como ejemplo, sino idealizan influencers, idealizan TikTokers que se vuelven esos pasos a seguir, ese modelo a seguir, pero esas personas no están dando buenas guías para nuestros jóvenes y nuestros niños. Siento, padre, que algo en lo que nos debemos educar y debería estar dentro del pénsul de los colegios, universidades, es el aprender a manejar la digitalidad, las redes sociales, el entorno que tenemos en lo virtual. ¿Cómo se habita en lo virtual? ¿Cómo se escribe tan solo un chat? ¿Cómo chateo con una persona? Ahora se infringen normas gramaticales, se mezclan anglicismos, se hace una mezcla inmensa y perdemos identidad. Perdemos identidad. No, y no solo eso, sino que precisamente lo hablábamos antes de iniciar. Cualquier persona detrás de una pantalla, llámese computador, llámese móvil, es capaz de ofender, lastimar, decir a las personas cualquier cantidad de cosas, pero de frente no es capaz. Ocultándose sencillamente. Tal cual, y ahí es donde empezamos a romper, porque entonces somos capaces de destruir una persona a través de lo que publicamos en las redes, de destruir su identidad, de ofender, de acabar con un montón de cosas, pero ni siquiera tenemos ese tema del valor de decir, venga, yo lo dije, yo me sostengo por esto, sino todo lo hacemos detrás de una pantalla y desde ahí asumimos y jalamos un montón de gente que sigue simplemente por seguir, pero tampoco se
asume lo que se está haciendo con el otro ni lo que se está diciendo, porque es que detrás de una pantalla es muchísimo más fácil poder destruir un mundo, generar un incendio, cuando no se asume tampoco como persona qué es lo que se está haciendo. Hace unos días una actriz española recibió un premio, Esther Expósito, y ella se paró enfrente a decir al público que tenía enfrente, que eran influencers, todo este mundo digital estaban ahí representados, les decía que qué cobarde es, detrás de una pantalla, opinar sobre la corporalidad de otro, mujer u hombre. En ese punto, ella hacía un énfasis grandísimo en que ¿por qué en una red social sí somos grandes para pelear batallas que ni siquiera tienen reales ideas? Y en la vida real, en donde sí estamos viéndonos afectados por decisiones gubernamentales, tal vez por unas luchas que sí deberíamos enfrentar, unas luchas que deberíamos asumir, no metemos ese mismo ímpetu y no le damos esa misma importancia. Pues es que el inmediatismo que tenemos aquí de yo opino y ya, bloqueo el celular, entonces nada se me devuelve, y si no me gusta lo que me dice, pues lo bloqueo y ya. Entonces siento que ese punto es bien importante, hay que darnos la pela por esas luchas que sí hay que batallar. Un cambio en la educación colombiana, eso es muy importante. Sí hay bases muy importantes que vienen desde hace mucho tiempo, pero hay que ir modernizando para entender estos nuevos momentos. Hace un tiempo, ¿se acuerda, padre, que estuvimos en un evento y hablaban sobre las generaciones, ¿no? Que los baby boomers, que los de la X, que los de la Y, los de la Z. Yo siento que no tenemos identidad ni siquiera en eso. Ni siquiera en eso. Porque dar un dispositivo móvil hoy a un niño se vuelve supuestamente algo bueno. Pero siento que, como decía Caro, está involucionando uno a su propio hijo cuando no lo deja explorar, ir y embarrarse, ir a untarse, caerse por lo menos, ¿sí? Y crece algo que siento que en la salud pública no se tiene tan en cuenta. Se tienen en cuenta los fenómenos que genera posteriormente, pero esa falta de tolerancia a la frustración termina siendo depresión, termina siendo intentos de suicidio. Siento que hay que enseñar a los hijos a perder un poquito más para que enfrenten esta sociedad que no es fácil, es voraz afuera. La educación prescindió de la filosofía, es decir, ya no se enseña a pensar. Y el derecho prescindió de la ética, por ende entonces estamos en dos crisis muy fuertes, porque es que el que aprende a pensar tiene obligatoriamente que encontrarse siempre con la otra persona, es decir, lo primero que lo invita es a salir de sí. Y la ética es la búsqueda del bien. Si esas dos cosas no funcionan hoy en nuestros sistemas educativos, ¿qué podemos esperar nosotros entonces? ¿Qué nos queda? Claro, además porque estamos enfrentándonos a un sistema educativo donde también se le quitan las herramientas a ese mismo sistema, ¿no? Hoy en día nos encontramos que pues como padres no estamos haciendo la tarea bien de educar, pero aparte de todo limitamos ese proceso de formación porque entonces también estamos en unos espacios, en una sociedad donde si al niño me le dicen que no a algo, pues ya lo está traumando, ya yo voy y peleo con el profesor, con la profesora, limito ese espacio donde un tema de normas desde los valores, desde la ética se mantiene, donde se esperaría que se corrija frente a lo bueno. No, ya si al niño me le llama la atención de algo, entonces ya son las mamás que están allá en el colegio o los papás volviéndose locos porque la profe le habló duro al niño, porque no le permitieron tal cosa. Entonces también como que ese tema, esa falta de valores hace que se rompa eso que es la institucionalidad. Y bien o mal, sí, nuestras instituciones requieren modificarse, ir con la evolución desde esos valores también, pero si nosotros no las apoyamos y hacemos que nuestros niños hoy en día, nuestros jóvenes, pierdan también el respeto por eso, pues ni siquiera eso va a tener valor para ellos. Las instituciones las hacen las personas, y si en esas personas no están los valores, ¿qué podemos entonces finalmente buscar? Porque la persona jurídica es un ente. La persona concreto es un ser con sentimientos, con capacidades, con diálogos, con reencuentros, con de todo lo que finalmente comporta esta humanidad. Y eso es lo que nosotros no tenemos claro muchas veces en el contexto, ¿no? Entonces, que siento, padre, que le dicen a los jóvenes y a los chicos que hoy en día son la generación de cristal. No, la generación de cristal son los papás.
nosotros. Son Eso los papás. Se los metimos mentalmente frente a Sí, ellos. claro, y ellos son así, son súper frágiles, pero porque la familia es frágil, porque papá es frágil, porque mamá es frágil. O sea, el niño de dónde va a tomar cimientos para decir, no, y en una adversidad la voy a tomar así, voy a poder lograrlo, no pude por acá, pude por este otro lado. La institucionalidad se toma como que debe ser el correctivo para aquello que hice mal en mi casa siendo educador de de mi hijo en su momento. Entonces, se están viendo más los colegios, las universidades como estacionamientos. Voy, parqueo el niño, me lo cuidan, no me lo rayen, no me la van a hacer, pero me lo entregan polichado y limpiecito. Y listo para usarlo y sacarlo el fin de semana en fotos, en el mejor restaurante, en el mejor parque. Y después viene el lunes y vuelvo y se lo parqueo allá y ustedes son encargados de cuidarme. Así lo estoy viendo, yo hago esa analogía un poco abrupta y loca, pero padre, dígame si no. Sí, lastimosamente por parte de los padres se ha perdido mucho ese sentido de responsabilidad, de saber que son los primeros educadores. Francisco aquí insiste lo que socialmente sabemos y hemos dicho siempre. La familia es el primer lugar donde se aprende todo, todo es todo. El niño aprende en los primeros meses, años con la mirada, por eso no deja nunca durante todo el tiempo de posar la mirada frente a los que están cercanos y por eso la necesidad del contacto visual con ellos, para que de esa misma manera también se eduque a la ternura, se eduque a todo, porque es el único lenguaje que entienden, la mirada a partir de ahí. Entonces, si eso no se logra comprender y abandonamos esos entornos y de todo, y después creo que es el colegio, ¿cómo le vamos a entregar al colegio? El colegio tiene una tarea, es transmitir fundamentalmente los conocimientos, los valores se deben beber en la familia, y el espacio de la educación de la escuela es el lugar donde se ponen en juego esos valores. Y por eso la advertencia, como Caro bien decía ahora en términos de lo que significan los papás que se enojan porque los hijos vienen corregidos, porque encuentran que ellos en medio de ese libertinaje de hoy, porque no es ni siquiera libertad, la libertad es construyes, la libertad es la capacidad de poderlos poner en papeles y en juegos donde yo acompaño y le digo, te caíste, bien, la vida es dura y hay necesidad de que entiendas, ahora te levanto y te digo cuáles son las precauciones que no tuviste y por eso finalmente la caída, pero no terminar lastimosamente como nos está sucediendo hoy, es un libertinaje exacerbado, donde no se respeta a nadie, donde llega usted al comedor común en esos que existen hoy en las grandes plazas, donde los niños y los chiquitos no tienen lastimosamente respeto absolutamente por nada ni por nadie, gritan, tiran, hacen gestos horrorosos y de todo. Eso creo que es el contexto donde tenemos que comenzar a recuperar en términos de lo social, como de igual manera los principios de la solidaridad de los cuales Francisco nos pone. El hogar es el lugar donde aprendemos esos valores, aprendemos a ser solidarios ahí. Es la familia la que nos educa, hay una persona en necesidad, podemos ayudar, podemos hacer. Durante estos días me ha gustado la exaltación que se han hecho de los curas, particularmente en Valencia, frente a esta catástrofe, donde han estado metidos en medio del barro ayudando a limpiar y de todo, es decir, se quitaron los clériman para colocarse en el servicio del pueblo y estar junto a ellos. Eso es como se educa finalmente la solidaridad. Es ahí donde estamos, es en estas circunstancias concretas de la vida donde descendemos. No son los discursos, son las obras. Son las acciones. Ayer precisamente en una charla que teníamos lo decíamos, la fe, los valores, todo esto se mueve no solamente, o sea, no desde el discurso, porque pues el discurso puede sonar muy bonito, sino que esto es acción. La fe, hablar de lo bueno realmente es ni siquiera hablar. Es demostrarlo con los actos y es accionar con el otro, es encontrarme con el otro, es poder hablar de ese proceso de la empatía. Yo alguna vez le decía a mis hijos que preguntan mucho pues de lo que hacemos aquí en la fundación y de nuestro trabajo, yo les decía, es que definitivamente en la vida el que no vive para servir, no sirve para vivir, porque es que uno lo que lo hace sentir bien a uno
es poder ayudar al otro, es poder que yo crezco como persona, pero a la vez que yo crezco es porque estoy dándole la mano a otro para que él también crezca en sus circunstancias particulares y en su estado particular. Aquí nosotros, digamos, podemos hablar desde la discapacidad. Claro, muchos de nuestros chicos con discapacidad puede que no vayan a llegar a tener un proyecto de vida, de profesional, de muchas cosas, pero el hecho de esas acciones mismas de una calidad de vida, con amor, con respeto, de una vivienda con dignidad, eso ya es también ayudarlo a crecer de nuestro lado. Entonces no es solamente decir yo soy esto, yo hago esto, sino que en ese camino de lo que yo he hecho, cómo ha ayudado para que los demás también crezcan y tengan un espacio en esta sociedad desde esa dignidad de ser humano como tal. Además siento que, tomando ese ejemplo que el padre dice de los sacerdotes en Valencia con esta situación climática que viven, siento que es necesario salir de nuestra, ya no es zona de confort, sino de nuestra prisión de oro, a ir a atender al otro, a ir a reconocer al otro como importante en mi vida, como importante en su sentir y en mi sentir, darle la valía total al prójimo. Siento que lo que hacemos en la fundación está generando impacto y viene generando hace mucho tiempo, pero sí necesita ser replicado en la familia, padre. Muchísimo, muchísimo, porque aquí podemos formar, intentar dar habilidades blandas para un buen manejo de emociones, podemos intentarle dar mejor capacitación, pero si aquí viene, estudia 3 horas, está 3 horas juicioso, estudiando y sale a la casa y no encuentra un cambio, pues 8 horas en casa van a pesar mucho más que 3. Además que aquí enseñamos con el ejemplo, intentamos hacer eso. En casa el ejemplo está diario que, no, ¿para qué va a hacer eso ahorita? No, no, más tarde, venga, mami, me ayuda a hacer esto, que esto da plata, ¿sí? Entonces a veces él busca el dinero, dejamos de lado esa parte vocacional que todos los seres tenemos, esa parte misericordiosa con el otro, esas obras de misericordia que deberíamos hacer. Yo le preguntaba a mi hijo hace poquito, ¿tú te acuerdas de lo que aprendiste en la preparación de la primera comunión? Sí, algunas cosas. ¿Qué fue lo que más te gustó? Papi, cuando fuimos a atender a los abuelitos al geriátrico. Y yo, ok. O sea, se está enseñando la misericordia, se está enseñando lo que hacía Jesús con nosotros y en su tiempo, de una forma tangible, en la praxis. No solo misericordia es, no solo la teoría, sino el acto. Es importante. El tema nuestro hoy es que la educación debe ser muchísimo más experiencial, menos teórica de esos talleres que no terminan resolviendo absolutamente nada, de respuestas a unas preguntas que cerradas no tienen la oportunidad de en ningún momento determinado de aportar nada, porque nos hemos vuelto copiadores sencillamente de ideas de los demás y nos gusta la respuesta exacta de lo que decía el pensador, no de lo que finalmente es capaz de crear el otro. Y a veces nos debatimos frente al hecho de que decimos el constructivismo, porque buscamos modelos absolutamente por todas partes para tratar de reproducirlos, pero en la práctica terminamos siendo sencillamente los mismos dictadores de los conceptos y de los valores que toda la vida se han manejado, pero sin que la persona pueda aportar, sin que pueda tener creatividad, sin que realmente construya su propio conocimiento, sin que lo haga práctico. Y la experiencia es fundamentalmente eso. Cuando yo tengo que comenzar a juzgar acciones sin tener un esquema predeterminado, sino mi compromiso, lo que yo tengo que hacer ahí. ¿Qué hago ante esta realidad? ¿Qué hago ante esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Qué hago frente a lo que yo estoy experimentando en este momento cuando veo al otro o a la otra en ciertas situaciones y circunstancias de la vida? Es ahí donde se aprende. Claro, y eso les permite realmente lo que hablábamos iniciando, y es el tema de generar un pensamiento crítico. El hecho de vivirlo y de tener que dar respuestas desde la acción, no de repetir conceptos que ya han venido pasando de una persona a otra, sino de realmente frente a esa acción, qué es lo que yo voy a hacer y cómo voy a responder. Por eso Francisco nos invita particularmente y dice, los últimos en general practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Solidaridad no es una palabra que nos cae bien. Yo diría que algunas veces habremos de transformarla en una mala palabra que no se puede decir, pero es una palabra que expresa mucho más de lo que algunos actos de generosidad
esporádicos. Es decir, no nos podemos quedar tampoco ni siquiera con esas acciones que se convierten en yo fui un fin de semana, no, en que se convierte en un tópico real para mí, entonces no es para pasar, a veces yo todavía veo que los colegios mandan al famoso servicio social, y en algunos colegios yo me recuerdo en un tiempo de un colegio muy especial y que con mucha capacidad económica, hijos de gente muy representativa de la sociedad, en vez de venir a involucrarse con las personas, decían qué necesitan y nosotros se lo compramos, ustedes nos dan el certificado y terminamos ellos y nosotros en lo que teníamos que hacer. Pero sin dejarnos tocar precisamente por esa realidad. Y por eso no se transforma tampoco en vidas. Y por eso tampoco termina siendo incidente en relación ni a la persona ni a los entornos donde nosotros vivimos. Porque podríamos, si fuéramos más generosos, si fuéramos más solidarios, podríamos transformar muchas realidades. Pensémoslo, por ejemplo, en términos de limpiezas, cuando estamos hablando de la casa común. Entonces recojamos el plástico, recojamos todo. Hay un beneficio que trasciende y hay una cosa que tiene que convertirse en práctica social nuestra. Pensémoslo en unas brigadas, si pudiéramos ayudar a la mejora de vivienda en ciertos entornos donde lastimosamente hay mucha gente que sufre, pero que si todos sumáramos podríamos hacer unas obras que son transformantes y que dan una satisfacción al alma muy grande. Pero convertirse no en acciones esporádicas, como dice Francisco, sino que esa palabra y necesidad de dejarla, de romantizarla para poder tratar de vivirla en la práctica. Y es cómo podemos mejorar condiciones y cómo podemos mejorar vidas para otros. Es un trabajo arduo, padre. Y creo que es un reto muy grande que tenemos aquellos que influimos de alguna manera en la construcción de un proyecto de vida de niños, jóvenes y adultos. Siento que el derrotero está trazado, ya está claro. ¿Qué acciones hay que hacer? También están claras. Falta un poco más de valientes que decían levantar el estandarte y decir, es por aquí vamos a hacerle a pesar de las dificultades. Porque aquel que hoy en día hace el bien es mal visto, es señalado, está loco. ¿Qué le pasa? Trastornamos los valores. Trastornamos los valores, los tergiversamos de una manera impresionante que lleva a ese tipo de juicios a priori bastante desaforados, digo yo, y sobre todo desatinados. No solamente, no por el valor de querer tener solidaridad ni de querer al otro, sino simplemente por esperar un like o unos seguidores en una red social, ¿no? Porque eso también es la moda hoy en día. Yo hago una acción que no es solidaria, sino es de un momento. Para un dulce que vale 10 pesos, llevo un equipamiento que vale 100 millones de pesos para poder que me fotografien durante todo el tiempo y cómo me acerco a la gente como si eso fuera algo extrañísimo y la aventura más grande de la vida, sencillamente a poderme acercar a otro y tratar de hacerlo sentir un ser humano necesitado de cariño y de afecto, de respeto y de ayuda y de solidaridad. Exacto, ahí pierde todo el valor realmente de lo que significa la solidaridad y ver al otro como un ser humano, si no lo utilizamos es como un medio para nuestros fines. Mis queridos muchachos, se nos acabó el tiempo en televisión corre mucho. Entonces les agradezco muchísimo a todos nuestros fieles seguidores, gracias una vez más. Muy feliz resto de tarde para ustedes, que el Señor les ayude, pero particularmente que en esta gran tarea, misión y desafío que nos queda es el que podamos entendernos solidarios, hermanos. Solitarios, no me recuerdo en un lejísimo Vía Crucis del año 1983, en el cual gritaba un grupo de personas en unas situaciones económicas, sociales bastante fuertes, de los cuales hicieron del Vía Crucis una vivencia de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Y gritaban continuamente para tratar de buscar la solidaridad en procesos de autoconstrucción, de ayuda de los unos para con los otros. Y decía, solidarios no, solitarios no, solidarios sí. Y que esa tiene que ser la invitación que Francisco nos hace hoy. Romper el mundo de la soledad para entrar en el mundo de la solidaridad. Feliz resto de tarde. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.